Geografía de la UNAM. El tema de hoy es el debate que hay ahora sobre el retiro de la veda para explotar cuencas hídricas en México. Nos acompañan por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas la doctora María del Carmen Carmona Lara y por parte del Instituto de Geografía el doctor Joel Carrillo. Adelante, por favor, doctores. Before, doctor, ladies first. Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias por su presencia. La invitación que nos hace Difusión UNAM es precisamente por los 10 decretos que abarcan el levantamiento de la veda de aguas superficiales en 295 cuencas. Y en este caso, el objeto de estos decretos es precisamente el manejo de una nueva visión para el caso de la restauración y preservación del equilibrio ecológico. Este trabajo que se está dando, en realidad, tiene que ver con dos situaciones que creo que se tienen que explicar a la luz de la situación jurídica de las aguas en México. En el caso mexicano, la Ley de Aguas Nacionales en realidad ha tenido una serie de inconformidades cuando han querido reformarse, porque desde 1992 la Ley de Aguas Nacionales y el régimen jurídico del agua nacional se adaptó a un momento que fue la negociación en el Tratado de Libre Comercio. En 1992 se reforma la entonces Ley Federal de Aguas y aparece la Ley de Aguas Nacionales. A estas alturas del partido, en donde inclusive ya se está poniendo en entredicho hasta el propio Tratado de Libre Comercio, creo que es parte del fenómeno de lo que está ocurriendo, en el sentido de que tenemos que replantear para qué queremos el agua. Y uno de los replanteamientos que también coinciden en la aparición de la Ley de Aguas Nacionales y la Conferencia de Río de Janeiro es la necesidad de establecer un porcentaje de cuidado del agua para precisamente los ecosistemas y el cuidado y la generación de los servicios ambientales. La historia entonces viene desde entonces, pero para poder entender este régimen, lo que pasa es que tenemos que ver una serie de decretos. ¿Y qué es lo que está generando la inconformidad en estos momentos frente a estos 10 decretos? Es el hecho de que estamos frente a facultades exclusivísimas, o sea, no solamente son exclusivas, sino exclusivísimas del presidente de la República, que además la decisión se toma a partir de estudios técnicos que hace la misma dependencia del Ejecutivo, en este caso, la Comisión Nacional del Agua. En este caso, lo que pasa es que hay una serie de acuerdos y de decretos que también hay que considerar. Para mí, el decreto preocupante no es el que salió el 6 de junio, porque para mí ese decreto tiene como objeto crear la reserva ecológica del agua y que finalmente es todo un trabajo en materia del análisis para, sobre todo, manejar el caudal ecológico. Desde mi punto de vista personal, inclusive, que siempre he externado, para mí había sido un atentado al ambiente nacional que la norma mexicana de caudal ecológico fuera norma mexicana y no tuviera dientes, no fuera obligatoria. En este decreto no se hace referencia a la norma mexicana, sin embargo, en uno de los artículos sí se establece como de observancia por el decreto presidencial. Aquí entonces estamos frente a una norma ambiental que parece que está generando mucho ruido respecto no del instrumento que se debe de atacar, porque el que se tiene que analizar realmente es el del 23 de marzo de este año, que va a estar vigente hasta 2018, en donde ahí sí estamos hablando, pero no es el del 6 de junio. Los 10 del 6 de junio son precisamente para establecer los servicios ambientales y preservar todo lo que es aquella cantidad de agua, y esto se hizo y por una serie de estudios, por la forma en que participaron diferentes universidades, podemos decir, y diferentes especialistas, podemos decir que fue de alguna manera consensuados estos estudios a partir de un trabajo que tiene más de 10 años realizándose.
¿Qué pasó en estas comunidades y en estas cuencas? En donde hay consejo de cuenca. O sea, lo que pasa es que lo que están dejando de ver estos decretos es toda la inconsistencia de la gestión, a pesar de que los decretos hablan de que es para fortalecer la gestión integrada del recurso hídrico. ¿Por qué es inconsistencia? Porque, por un lado, se supone que estos decretos de levantamiento de vedas tenían que acordarse de alguna manera con los consejos de cuenca, y esto sí ocurrió. Y en los consejos de cuenca, en donde existen, porque entonces aquí la pregunta es si los 295 cuencas cuentan con consejos de cuenca y cómo operan los consejos de cuenca. Y ahí es en donde empieza a no funcionar el esquema de gestión integrada. En donde existe, por ejemplo, tengo datos, ayer me los comentaba el doctor Raúl Pineda de la Universidad de Querétaro. Él me decía, yo participé en el del Pánuco, él participó en el del Pánuco, y resulta que ahí lo que se decidió fue dejar el 55% de la reserva ecológica. Los decretos hablan de un probable entre 30 y 35%. ¿Qué era lo que se necesitaba desde el punto de vista jurídico? Levantar la veda. Y la veda que se levanta es una veda parcial para destinar una parte del agua al equilibrio ecológico. Hasta ahí sería el objeto de estos 10 decretos, y que quede claro que ese no es el meollo del asunto para hablar de privatización, porque aquí de lo que se está hablando es del destino del agua nacional, que dice la Constitución, párrafo 5, que está dentro de las facultades presidenciales el establecer el destino de las aguas, y este destino de las aguas es en un porcentaje, dependiendo de cada una de las cuencas en cada uno de los 10 decretos, de cuál va a ser el agua destinada para la preservación del equilibrio ecológico. Ahora, ¿qué es lo que falta? Lo que falta en este caso es que si se tiene un programa de reserva, pasa exactamente lo mismo que pasa con las áreas naturales protegidas. Lo que se tiene que acompañar inmediatamente son el programa de manejo de estas cuencas. Por ahí se está hablando en la Conagua de un programa nacional de reservas de agua, pero aquí el asunto es que no puede ser nacional, tiene que ser cuenca por cuenca, atendiendo a cada una de las especificidades de estas cuencas. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? 295 programas de reservas de agua en cada una de estas cuencas, en donde sepamos exactamente cómo se está cuidando el caudal ecológico reservado para el sustento del ambiente. ¿Qué otra cosa falta? Que el asunto es que estamos hablando a estas alturas de decretar reservas de agua total y absolutamente contaminadas, si en este caso le hacemos, digamos, honor a la información de la Auditoría Superior de la Federación, en donde nos dice que más del 90% de la contaminación de nuestros ríos están contaminados, muchos de ellos ya declarados muertos, digamos, muchos de ellos en donde ni siquiera se permite, no se puede aplicar ni siquiera la norma de navegación, que pudiéramos decir que es la más laxa. ¿Por qué? Porque en muchos de nuestros ríos aún las embarcaciones se pudren por la cantidad de contaminación que existe. Y entonces aquí el asunto está en que estamos repartiendo o reservando el agua cuando ya la ensuciamos. Y creo que ahí es en donde tendríamos que ver la otra parte de cómo vamos a limpiar y cómo vamos a preservar esa agua destinada al ambiente, porque en esa calidad, pues la verdad es nada más un paliativo en donde se oye muy bien en el decreto, pero no tiene la consistencia al futuro. ¿Y qué es lo que también estamos manejando en un análisis jurídico del decreto? Que obviamente que el asunto es que una facultad exclusiva del presidente de la República que pasa a una dependencia, digamos de segundo piso, porque es un organismo desconcentrado con agua, con facultades que finalmente comparte de alguna manera la Secretaría de Medio Ambiente, pero que no se hace responsable, sobre todo en el caso de prevención y control de la contaminación del agua, que esa es una asignatura muy pendiente en el caso mexicano. El problema está en que esas facultades exclusivas no tienen un referente institucional y estructurado en el caso de la Autoridad del Agua, que es Conagua. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una
facultad plenipotenciaria del presidente para decidir sobre las aguas nacionales, una facultad plenipotenciaria de estar hablando de volúmenes y porcentajes de agua sin hablar de la calidad de la misma, y una institución que lo que tendríamos que saber es quién va a estar monitoreando la calidad del agua, quién va a estar monitoreando la cantidad del agua que realmente va a estar preservada y manejada como parte de la reserva. Y digamos, pues quién va a poner el medidor y quién lo va a contar y quién no me va a manipular el medidor. Porque el problema fundamental es que en este caso designamos aguas y volúmenes sin tener claramente aceptado o validado el volumen de una manera real, porque pues desafortunadamente en el caso del agua las cifras nunca coinciden. Entonces creo que lo que necesitamos y lo que nos dicen estos decretos es que el agua tiene que, digamos, la regulación del agua tiene que ser de la misma naturaleza que el agua, transparente y fluida. Si no, no hay manera de poder preservar uno de nuestros recursos vitales. Gracias, doctora. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Gracias, por supuesto, por invitarme. Bueno, ya la doctora ha hecho una mención bastante clara sobre la parte, digamos, jurídica que tiene que ver con el tema. Yo simplemente voy a tener que referirme, en consecuencia, a una serie de aspectos muy interesantes que pasan desapercibidos sobre esto, porque lo que estamos viendo aquí, que en los decretos que se han establecido, se marcan vedas adicionales. Si ustedes los ven con cuidado, van a ver que se marcan vedas adicionales, aunque bien es cierto que se suprimen vedas existentes. Ahora, la idea aquí es que todo se enmarca con relación al caudal, al famoso caudal ecológico, en donde, si ustedes revisan la norma correspondiente, se van a dar cuenta que el caudal ecológico está dirigido para los casos en los que esto se va a aplicar solo al río en sí, al cauce del río básicamente, o sea, no al entender qué pasa en toda la cuenca que está aportando agua al río. ¿Por qué digo esto? Porque el río va a llevar agua cuando llueve, evidentemente, y eso vendría a ser el agua superficial. Sin embargo, el problema es que cuando no llueve, el río de todas maneras lleva agua. Y esta agua es simplemente subterránea, no es agua de lluvia, no es agua superficial estrictamente hablando. Entonces, esta agua se está generando en algún lugar de la República Mexicana o en algún lugar del territorio en donde es necesario saber qué es lo que está pasando allí. ¿Por qué? Porque una cuestión es estar viendo qué pasa en el cauce propiamente hablando, y la otra cosa es ver de dónde viene el agua que va a permanecer fluyendo en ese cauce, porque esa agua no se va a generar en la vecindad, digamos, necesariamente en la vecindad del cauce, sino se puede estar y se está generando mucho más allá. En casos no se genera ni siquiera en la misma cuenca en la que estamos hablando, y eso ha quedado fuera del contexto de estudio, fuera del contexto de investigación, fuera del contexto de establecer qué es lo que realmente está pasando, o sea, cómo está funcionando todos esos ríos que están tratando de protegerse, todos esos humedales que están tratando de protegerse, todos esos cuerpos de agua que están tratando de protegerse. No existe en México, estrictamente hablando, una aplicación de metodologías que ya se usan en otros países y que en algunos diríamos que la norma del caudal ecológico está fallando
porque no permite realmente saber o digamos proteger el río que tengamos en cuestión. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque no sabemos el agua que está llegando al río de dónde viene. O sea, tendríamos que saber cómo está conectado ese río con el resto de la cuenca o de las otras cuencas, hablando desde el punto de vista superficial, para poder saber qué tenemos que proteger, porque si no le vamos a cerrar la llave al río en un lugar que ni siquiera tenemos la idea de lo que está pasando. Y esto pues sería en detrimento tanto del río como de todos los ecosistemas, de todos los usuarios que están, digamos, adicionados a este caudal. A veces puede ser un poco, digamos, difícil imaginarlo, pero véanlo que es como si fuera el río en sí. Cuando hablamos de agua subterránea, hablamos de que en el cauce de un río está llegando el agua de cuencas arriba. O sea, de todo lo que está en los avenamientos que están a cuencas que arriba, pues desde allí llega el agua al cauce. Pero en el caso de agua subterránea, que también está llegando al cauce, no necesariamente va a llegar de estos lugares de cuencas arriba. Puede llegar de otra cuenca vecina. Y si no sabemos eso, si no podemos determinar eso con la, digamos, con la necesaria exactitud, pues vamos a tener problemas porque simplemente vamos a notar que el cauce va a tener menos agua, pero eso no es necesariamente, en muchos casos, dado por el uso del agua localmente, sino por el uso del agua extra o por el manejo del ciclo hidrológico, digámoslo así, extra de la cuenca donde estamos, digamos, donde tenemos el interés. Entonces, aquí yo simplemente quiero tomar digamos, acentuar la situación de que otra de las cuestiones que aquí se habla, porque se ha estado estableciendo de que se habla de privatizar el agua, que es que aquí la doctora pues, evidentemente nos puede ampliar mucho más el asunto, pero eso de privatizar el agua es una simple, diríamos que cortina de humo para cubrir deficiencias que se quieren cubrir y evitar que se comenten. ¿Cuáles son esas deficiencias? Pues precisamente eso que les comento. O sea, el establecer zonas de veda o eliminarlas sin tener los estudios científicos correctos, pues nos está llevando a problemas al mediano y largo plazo. ¿Sí? Porque no es usual, digo más bien no es inusual que se vea que en algún lugar donde de repente resulta que ya no hay agua, que algo está pasando, se le echa la culpa al cambio climático, cuando realmente lo que sucede es que está pasando algo en 2 o 3 cuencas al lado, donde están haciéndose cambios o se hicieron cambios hace algunos años y que están repercutiendo en la cuenca de interés. ¿Sí? Entonces es más fácil decir que hay cambio climático a reconocer que ha habido, digamos que, una definición inexacta de los procesos que están afectando el área de interés. Y cuando hablo de una definición inexacta es ¿por qué? Pues porque estos balances que se hacen para establecer las cuestiones de disponibilidad no están, digamos, referidos estrictamente a procesos claros y concretos. Por ejemplo, no hay mediciones de evapotranspiración, por ejemplo, que es uno, si ustedes ven la norma van a ver que es uno de los puntos importantes. No hay definiciones del caudal, por ejemplo. El caudal en muchos ríos no está medido. Digamos, vámonos como ejemplo aquí, la Cuenca de México, de todos los ríos que bajan hacia el centro, no hay medición de caudales. Entonces, ¿cómo vamos a proteger? ¿Qué caudal vamos a proteger si no sabemos cuál es el caudal que tenemos? La extracción es otro problema porque eso entra dentro de la misma norma, lo cual también es una situación problemática. ¿Por qué? Pues porque no sabemos cuál es el valor de esta extracción que está teniendo en cualquier sitio de la República Mexicana. Usualmente los datos que ustedes verán en cualquier reporte oficial van a ser de alrededor de un 30% de ese dato es lo que fue medido. El resto es estimado por cualquier otro método, pero no es medido. O sea, lo importante está en medir. ¿Sí? La escorrentía, por ejemplo, vuelvo a repetir, no está medida, no hay mediciones de escorrentía, lo cual, bueno, pues desde el siglo pasado, mediados del siglo pasado, ya era una situación, digamos que ampliamente conocida y establecida en muchos países. Y pues no se ve aquí porque no se siguió, porque se comenzó en algunos principios antaño a hacer esas mediciones, pero después
se dejaron en su, digamos, de este cuidado. Bueno, creo que hasta aquí lo voy a dejar porque creo que es necesario simplemente terminar con que les podría yo aconsejar que cuando estén estableciendo cualquier contexto, en especial de lo que tiene que ver con el agua, incluyendo la revisión de normas, por ejemplo, es extremadamente necesario revisar los conceptos que están allí involucrados, porque los conceptos no son claros. Y entonces por eso se habla de una serie de palabritas mágicas como la famosa privatización, la sobreexplotación, que la demanda, que no tiene nada que ver con lo que realmente se quiere decir, si es que algo se quiere decir. Muchas gracias. Gracias, doctores. Comenzamos con las preguntas de los medios que nos acompañan. En primer término tenemos a Daniela Vega de Uno TV. Bien, yo tengo como muchas cosas dispersas en mi cabeza que me gustaría aterrizar. Aquí, revisando rápido la publicación del Diario Oficial, menciona por aquí que asimismo el párrafo quinto del citado precepto constitucional establece la facultad del Ejecutivo Federal para reglamentar la extracción y utilización de las aguas de propiedad nacional y aún establecer zonas vedadas cuando le exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos. Entonces, en materia jurídica, el Ejecutivo sí tiene la facultad de decir en algún momento va a entrar alguna concesionaria a utilizar los recursos hídricos para alguna labor en materia de minería, de fracking. ¿Se puede? ¿Estos decretos lo permiten o no se refiere particularmente a eso, sino a una cuestión de uso público, ciudadano en particular? Y la segunda es, pues analizándolo así también parece que queda que se expiden de bote pronto. Se habla de este análisis que hizo Conagua con otras instituciones, pero en realidad sin prever esta cuestión de la contaminación del agua, los otros métodos por los cuales llegan a las cuencas los recursos hídricos. ¿Nunca se analizó todo esto que comentan? Bueno, lo primero, el artículo 27 constitucional en México no hay aguas públicas ni privadas, las aguas son nacionales, que se concesionan a particulares y se asignan a organismos públicos. O sea, ahora, la asignación, o sea, esta diferencia entre concesión y asignación la hace la ley, no la Constitución. Para la Constitución, todas las aguas nacionales pueden ser concesionadas a empresas mexicanas. Esto es bien importante de considerar, porque después lo dice así el artículo 27 constitucional, más allá del párrafo quinto, creo que es el sexto o séptimo. Entonces, aquí el asunto, estamos hablando de aguas nacionales. En el párrafo quinto, el presidente de la República tiene la facultad exclusiva de, por causas de utilidad pública e interés público, decretar las vedas que sean necesarias. Y lo que dice el artículo quinto es que estas vedas son fundamentalmente para el caso del alumbramiento de aguas subterráneas. ¿Qué es lo que ha pasado a nivel del país? Que el asunto es que no tenemos clara la gestión respecto de agua superficial y agua subterránea. ¿Por qué? Porque indistintamente en la Ley de Aguas Nacionales se habla de cuencas y acuíferos. Ahí es en donde empieza esta situación de que falta esta integración o este engrane entre que no hay aguas superficiales y aguas subterráneas, y las dos con S, sino es una, o sea, el agua es una, porque es un ciclo. Entonces, cuando estamos hablando de esto, las facultades son del presidente de la República. Ahora, respecto de los estudios, ¿y por qué no podría en este caso? O sea, no puede en este caso, por estos decretos, violar la propia disposición constitucional si asignara más agua de la que se establecen en estos 10 decretos
a otros usos, porque lo que establecen estos 10 decretos es nada más para preservación del equilibrio ecológico y el uso doméstico del agua. Nada más. O sea, si alguien diera una concesión con agua, que es la única que tiene la atribución, se la otorgara a un particular como concesión, porque todavía hay una serie de disposiciones en los mismos decretos que hablan de la asignación del agua a organismos públicos y a entidades de las federativas, a los estados. Pero bueno, en este caso, si se dotara de más agua a otros sectores, o sea, sin respetar el 35%, o lo que esté determinado, caso del Pánuco 55, por ejemplo, ¿no? O sea, viendo los volúmenes y los detalles ya, digamos, ahí de esta situación del volumen asignado al medio ambiente, entonces, digamos que se estaría violando el decreto y serían nulas aquellas concesiones que no estarían acordes con estos 10 decretos. Respecto de los estudios, comentaba que no es un asunto de a bote pronto. Es una decisión, es una decisión difícil por una razón, porque esto no se podía hacer y se discutió desde 92, o sea, sobre todo al momento en cuando empieza toda la historia del cambio climático, como dice el doctor. O sea, sí tenemos una alteración del ciclo hidrológico que, bueno, está afectando al clima, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se dice es que como una de las medidas de adaptación, lo que tenemos que cuidar es nuestras reservas de agua que en México nunca hemos tenido. ¿Por qué no hemos tenido reservas de agua? Porque la Constitución se hizo con base en artículos de don Porfirio Díaz, de la época de don Porfirio, ¿sí? Con leyes porfirianas, y no ha pasado tampoco la tecnología por ahí. Entonces, nuestro régimen de aguas está manejado como si nosotros todavía estuviéramos manejando el agua con cubetas y con canales. Sí, esa es la gran infraestructura hidráulica nacional. No pasó el siglo XX por la regulación del agua para establecer precisamente una serie de situaciones que se tienen que dar para realmente ser distributivos de manera equitativa respecto de los diferentes usos. Entonces, los estudios se han hecho, se tuvieron que publicar y están publicados por Cuenca de cada uno de los 10 decretos, dependiendo de cada uno. En cada uno pueden encontrar en qué fecha del diario oficial fue publicado el decreto del estudio. Y bueno, aquí el asunto es si el estudio, que además ahí es en donde se supone, y así ocurre, pero solo en los lugares en donde hay consejos de Cuenca, que participaron también el sector académico, el sector social, los agricultores, etcétera, etcétera, y entonces ellos decidieron cuál era el porcentaje que se va a dejar al medio ambiente. Ahora, ¿cuál es nuestro problema respecto de asignar una parte a diferentes usos? Que entonces, vuelvo a repetir, en México las aguas son nacionales y están en diferentes usos. Nuestro problema es que en la Ley de Aguas Nacionales, cuando fue aprobada por el Congreso de la Unión, me mandaron la prelación de usos a un artículo transitorio. No forma parte, y entonces lo que sí tenía en la Ley Federal de Aguas era el mandato legal al presidente de la República de cuáles eran los usos preferentes. Y entonces ahí es en donde empezó la discusión y empezó la discusión porque además hay que decir que esta reforma se dio en el sexenio de Fox. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo el presidente? Se molestó mucho porque precisamente la reserva de agua ecológica estaba por encima de la agricultura. Y pues él era agricultor. Entonces sintió que estaba quitándole el agua al ambiente, ¿no? Y entonces lo que dijeron, para poderlo resolver, es que mandaron esta prelación de usos a un transitorio, con la validez que tendría que tener de fuerza legal dentro de la sustancia de la ley, el decir, primero para las cuestiones uso doméstico, ¿no? Servicio público urbano, después, no me acuerdo si antes era el tercero o el cuarto lugar, el ecológico, que después finalmente creo que se fue al quinto porque estaba agricultura, y obviamente lo que sí se han cuidado mucho es de decir que el industrial. Ahora, ¿cómo podría yo saber si se está privatizando o se está industrializando el agua? Más bien, porque no es cuestión de privatizar, porque inclusive si yo dote el agua a una comunidad agraria, estoy
privatizando. Por eso es que comenta el doctor que tenemos que ser muy claros con el destino y el uso que le demos al agua, a las aguas nacionales. En este asunto, lo que pasa es que lo que tengo que saber es precisamente si se está respetando este mandato constitucional en donde me dice que lo primero es promover el desarrollo equilibrado del país, tal y como lo dice ahí, en donde dice que mis reservas y los destinos de agua tienen que ser precisamente para eso. Y en los decretos tienen esa causa de utilidad pública. En el momento en que se privatizara el porcentaje destinado al ambiente, digamos, en el momento en que se concesionara a otro uso o destino, en ese momento tendría que aparecer todo el aparato judicial que no tenemos, ¿sí? Que tendríamos que tener ahí al otro poder. ¿Por qué? Porque estamos frente al poder omnipotente del presidente en el caso del agua, un Congreso de la Unión sin facultades en la materia, sí, porque no tiene facultades, tienen facultades para regular las presas buenas y malas, dice el 73 de la Constitución, y tiene facultades para legislar en materia de protección al ambiente. Pero no queda claro, y precisamente esta atribución de poder determinar cómo usar y destinar el agua desde el Congreso de la Unión. Si lo tiene el presidente con todo su poder plenipotenciario en el caso del agua por ser un bien nacional, y porque así dijimos que era desde 1917, resulta que entonces quien tendría que ser el contrapeso, y será el contrapeso, es el Poder Judicial. Pero todos estos tipos de cosas pues se tendrán que dirimir para poder generar lo que pudiéramos decir el acceso a la justicia de quien determina a quién le corresponde la cantidad del agua. Y para eso se necesitan estudios. Y curiosamente, solamente contamos con los que la propia Conagua publica en el Diario Oficial. Tengo también a Jaime Suárez del portal agua.org. Muchas gracias, buenos días. En toda esta explicación, particularmente me queda la duda exactamente entonces cuál es la diferencia entre reserva y lo que es la veda. No sé si podríamos ahondar un poquito más en esto, porque muchas veces justamente a raíz de este problema de conceptos se puede derivar la confusión de las palabras privatización, y si esto implica también o posibilita realmente el uso del agua para cuestiones de fracking, para cuestiones de explotación de hidrocarburos y todo lo que se está hablando. Gracias. Bueno, aquí el asunto, y por eso hice la aclaración, la Constitución habla de veda única y exclusivamente cuando habla de zonas reglamentadas para el caso de agua subterránea. ¿Sí? Entonces, que ahí es en donde está, digamos, el meollo de todo este asunto, porque la propia Constitución no caracteriza en el artículo 27, párrafo quinto, adecuadamente a las aguas del subsuelo, le llama la Constitución. Por eso es que hemos trabajado en una propuesta de ley de agua subterránea o de un capítulo de agua subterránea, porque no hay absolutamente nada de regulación en lo que significa el 70% del agua que consumimos, que proviene de pozos. Ahora, se entiende como veda la restricción de llevar a cabo una serie de actividades y en un tiempo determinado. Existe, por ejemplo, la veda pesquera, que se hace conforme a los estudios de la Carta Nacional Pesquera. Se supone que bajo esta lógica de la veda, los estudios que son de los que estamos hablando son los que justifican la veda que finalmente declara la reserva. ¿Sí? La veda, estamos hablando de restricciones, de regular la restricción, pero que nosotros sabemos, digamos, ya en el camino de lo que ha ocurrido a nivel internacional del manejo integrado de los recursos naturales, que toda prohibición lo que genera es más devastación. O sea, el hecho de decir te vedo esta especie en el caso de la pesca o esta área en el caso de áreas naturales protegidas, y ahora lo veremos,
estas cuencas, en el caso de zonas de reserva. Lo que pasa es que no puede ser nada más una declaratoria de papel, sino tiene que estar acompañado con una serie de programas, acciones, presupuesto, funciones responsables, porque es parte de la actividad que el Estado, para garantizar uno de los derechos fundamentales, que es el derecho humano al medio ambiente sano, que lo requiero para poder asegurar el derecho de acceso al agua potable. Entonces, veda y reserva, desde el punto de vista jurídico, digamos que puede ser denominado como lo mismo, nada más que la reserva, y por eso dice ahí el artículo 27, y está en verdecito, pues, lo que dice es adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de las aguas propiedad nacional. Se supone que entonces una parte, o sea, el reservar se convierte también en una veda, porque eso no lo voy a poder destinar a otro uso. Si se usa parte del caudal ecológico para fracking, se está violando estos decretos y se puede impugnar la concesión que se otorgue. Pero entonces, ¿a qué nos obligan ahora? A conocer cuál es el volumen del caudal, a conocer precisamente y que con agua se convierta en algo transparente que nos permita saber a quién está concesionando, cómo está concesionando, y finalmente que me depuren y que me hagan interactivo y total y absolutamente, digamos, en tiempo y forma y casi de manera simultánea, mi registro público de derechos de agua. Porque serán en los títulos de concesión en donde precisamente se podrán impugnar el hecho de que no se esté cuidando la reserva que, digamos, en este caso se tuvo que hacer conforme a la veda. Ahora, desde el punto de vista jurídico, no se podían crear reservas si existían estas vedas que no estaban claramente identificadas para un uso determinado, sino que se habían dado por motivos de interés público a partir de un concepto que también para mí, y esto me lo han enseñado los doctores Huizar y el doctor Carrillo, para el terrible concepto de escasez. ¿Por qué? Porque en México no hay escasez de agua, hay mala gestión del agua, ¿sí? Y si en México se usa mal el agua, es porque hay una mala gestión. Entonces, eso creo que es fundamental para poder, ¿qué es lo que tenemos que preservar? Los usos y destinos. Pero efectivamente, jurídicamente, no tenemos muy claro qué es la reserva y qué es la veda. Yo ayer me pasé buscando el concepto de reserva y puedo decir que se construye a partir de cómo uno lo entiende en estos 10 decretos, porque nunca se había atrevido el gobierno a hacer esta consideración de reservas de agua. Sí, inclusive hay otro concepto que a lo mejor meto mucho ruido, pero el famoso bancos de agua, estaban, o sea, porque es esa idea de un volumen que asigno pero que tengo que ser bien transparente porque estoy hablando de un elemento vital. Bueno, no sé si pudiera agregar algo a lo que comentó la doctora. Es que aquí hay un problema cuando se habla de veda, ¿no? Porque usualmente lo que se ha observado, como por ejemplo en el caso de la Laja, y quiero poner un ejemplo para lo que ya la doctora también introdujo ahí el tema de que resulta que se hace la veda en el caso de agua subterránea, y en el caso del río La Laja aumentó el número de pozos. Si ustedes ven, después de cuando se decretó la veda en el acueducto de La Laja, acá en Querétaro, Guanajuato, se empezó a aumentar el número de pozos. O sea, se prohíbe, como dijo muy bien, pero después de esto comienza a aumentar inexplicablemente, vamos a decirlo así, el número de pozos. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas no hay vigilancia en este esquema, ¿no? La vigilancia se da a través de hacer estudios donde se vuelve a hacer un censo de cuántos pozos hay, y entonces pues se ve cuál es la diferencia entre una fecha y una fecha posterior, y con base en eso pues se sabe cómo ha estado, pues digamos, siendo cuidada o no esa veda, que también es interesante el otro esquema cuando se trata de verlo de reserva, porque da una idea estática. Digamos, uno de los problemas que tienen las normas mexicanas en lo que corresponde al agua y
y en particular a la subterránea, que es el 97% del agua que tenemos, es que consideran al agua como un ente estático, o sea, que no se mueve. Pero si sabemos que se mueve, si vemos que se mueve y que se está moviendo, entonces quiere decir que hay que cambiar la visión, la forma de cómo se estudia, la forma en cómo se está, en consecuencia, haciendo la gestión de este elemento natural, ¿sí? Porque, digamos, considerar, por ejemplo, en este caso, como un cuerpo de agua, pues parece que ese cuerpo de agua no se mueve de un lugar A a un lugar B, o sea, de una cuenca a otra cuenca, por ejemplo. Se está moviendo. Claro, tarda algunas decenas, cientos, tal vez miles de años en algunos casos, pero este movimiento está allí dado en cada uno de los sitios que se quieran estudiar, que se quieran ver. Y como esto no ha quedado claro, entonces la gestión que se establece del agua está incompleta, porque se quiere manejar digamos, o se quiere gestionar el agua como si fuera, como utilizando un término que la doctora por allí nos pasó, como si fuera un rotoplas que está separado del otro rotoplas que está a un lado, o sea, otra cuenca que está a un lado. Y no es cierto, están unidos. O, poniéndolo de otra forma, hay más información que indica que están unidos desde el punto de vista científico y práctico que de que no están unidos, de que están separados. O sea, que entonces, en consecuencia, para poder hacer la gestión correcta, hay que incorporar bien cómo está el funcionamiento de este sistema, ¿sí? Porque si no está clara este funcionamiento, pues cualquier, digamos, extracción que se haga, cualquier cambio en el ciclo hidrológico, vamos a llamarlo así para dar ser entendible, pues va a repercutir específicamente en lo que corresponde al agua subterránea, ¿no? Lo cual, si bien quiero nomás anotar un punto importante aquí, si bien el agua subterránea es que el 97% del agua que tenemos en el continente, notar, 97, o sea, el 3% solo es el agua de los ríos, el agua de la lluvia, todos esos grandes humedales que ustedes ven, el agua que está en los cuerpos, digamos, de todos los seres vivos, juntamos toda esa agua, solo implica el 3%, 1, 2, 3, de todo el agua que tenemos a nivel continental. ¿Sí? El problema está en que si hay un efecto indeseable en el manejo del agua subterránea, va a afectar precisamente la parte de todos los ecosistemas. Digamos, bien, regresándonos un poco digamos, al esquema de caudal ecológico. Por eso nuestra preocupación, porque si algo pasa, digamos, en alguna cuenca por allá, digamos, al hacer que el agua que se recarga no llegue, o la extracción del agua que estaba fluyendo hacia esta cuenca ya no llega, pues vamos a afectar la cuenca de interés, ¿sí? Ese es lo interesante del caso. Y lo interesante del caso es que precisamente como todo se ve como rotoplas, aquí está un rotoplas, parece que ese rotoplas no está ligado con o con el que está por acá. Llámese esta cuenca, esta cuenca, esta cuenca. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que pues todo lo que se va a hacer aquí, pues parece ser que es autoidentificable, autocontrolable y nada más. Y si algo pasa es porque hubo un problema in situ, así en este rotoplas, cuando posiblemente está pasando en otro que está, pues digamos, más lejano y que, bueno, tarda un tiempo, pero no mucho, porque tarda tiempo, es que aquí no hay que olvidar una situación. Tarda tiempos en moverse el agua en forma natural, ¿sí? En forma natural tarda cientos, miles de años, pero no hay que irse con esa visión de que tarda cientos, miles de años, entonces no hay que preocuparse. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen un pozo y extraen el agua, van a cambiar las condiciones naturales y van a inducir unas velocidades extraordinarias. Les puedo decir tan extraordinarias como, por ejemplo, sucede en pozos que tenemos los datos en San Luis Potosí, donde llega el agua de 2 kilómetros de profundidad en 5 minutos. ¿Sí? Lo cual es muy importante, por ejemplo, cuando por ahí se habla del fracking y cosas así, pues ¿qué va a pasar cuando se inyecte agua a 2, 3, 4, 5 kilómetros? ¿Cuándo y en dónde se va a reportar? Si bien las formaciones son, al parecer, impermeables, por llamarlas de alguna forma, como que van a impedir que el agua se mueva rápidamente, sí, pero eso es en forma natural. Pero cuando nosotros les ponemos presión, por cualquier situación, ya sea de inyección o de otro tipo, bueno, pues vamos a hacer que esa velocidad aumente. Y ya vuelvo a repetirles,
en el caso de esta información que está publicada para San Luis Potosí, en cosa de 5 minutos, 10 minutos, por si quieren 1 hora, pues, llega agua de 1 kilómetro, perdón, de 2 kilómetros de profundidad, ¿sí? Y está hecho esto desde 1982. Está determinado. Lo que pasa es de que, pues, digamos, no se hace caso a este tipo de estudios. Tengo otra pregunta aquí de la agencia 724, Ricardo Flores. Sí, buenos días. Para el doctor Carrillo, en otros foros ha denunciado que, por ejemplo, en el caso de la ley hídrica de la Ciudad de México, se ignoró la opinión de la universidad, ¿no? Y bueno, básicamente lo que se busca aquí en la Ciudad de México sería privatizar el agua. En el caso de estos decretos publicados por el presidente Peña Nieto, de alguna forma sí consideró la opinión de los expertos, puede decir, o qué habrá pasado, es decir, su opinión respecto a estos decretos, ¿eran necesarios que se publicaran o no en comparación con la Ciudad de México? Sí, gracias. Bueno, gracias por la pregunta, porque permite, digamos, ampliar algunas cuestiones que tratamos de, digamos, de platicar o discutir con la diputada Wendy, que fue la promotora principal de este documento. Lo que nosotros, digamos, usualmente estamos preocupados es por la forma en cómo se establecen los estudios para saber qué está pasando con el agua. ¿Sí? O sea que aquí, digamos, incluso el caso de la llamada privatización, pues queda en no sé qué término, 9º, 10º, 150º, por ahí abajo, porque lo importante es primero definir qué es lo que tenemos y después cómo lo vamos a manejar. ¿Sí? Y para poderlo manejar tenemos que saber cómo funciona. Y el problema que pasa en este país es de que eso del funcionamiento ha quedado relegado. No hay interés en determinar cómo funciona el agua. Y no estoy hablando de la parte de estudios que tienen que ver con, digamos, con lo que llaman la disponibilidad, porque allí es un esquema estático, vuelvo a repetir. La idea está saber en forma dinámica qué es lo que está pasando con el agua. Para no salirme, como podrías decir tú, a lo mejor por un lado, debo comentarte claramente que el problema que a nosotros siempre nos ha incumbido, vuelvo a repetir, es de que la metodología que se aplica desconoce el funcionamiento del agua subterránea, 1. 2, en el cuestión del funcionamiento desconoce que esta cuenca que tenemos aquí, por ejemplo, la cuenca de México, o el acuífero de la cuenca de México, porque aquí en México, como ciudad, hay un acuífero que es el 901, creo, el acuífero de la cuenca de México, pero eso es el acuífero de la Ciudad de México, perdón, pero ese acuífero de la Ciudad de México está dentro de la cuenca de México, donde hay otros 4 o 5 acuíferos más. Incluso hasta le unieron uno de allá de la zona de Tula, porque hicieron el Tajo de Nochistongo y demás, entonces dijeron, no, pues ya la cuenca de México está conectada con esta, entonces ya le jalaron un acuífero, digamos, una cuenca adicional. Bueno, lo que es importante es eso, es definir cómo esta parte digamos, de la zona del país está conectada con el resto, porque lo que hagas tú aquí va a impactar al resto y lo que haga el resto te va a impactar a ti, por un lado. Por el otro lado, no es lo mismo, digamos, que tengas tú, digamos, creo que sería fácil imaginar un acuífero de una extensión pues muy grande, ¿sí? Vamos a decir que el acuífero es todo este auditorio, y resulta que la extracción solo haces en este punto de aquí, ahí pones 50 pozos. Pues evidentemente que el efecto va a ser demasiado grande aquí, cuando el resto pues queda sin sentir ningún efecto. Pero no sería lo mismo que esos 50 pozos se repartieran, digamos que uniformemente en toda la habitación, lo cual daría que los efectos serían más, digamos, llevaderos, serían más, menos impactantes al sistema.
¿sí? Pero por eso, aquí en la Cuenca de México, se dice que el acuífero que está aquí, lo que se llama, y eso fue una discusión con la señora Winde, de que bueno, es que toda la extracción está, para la Ciudad de México, la mayor parte está, está constreñida a lo que es el territorio de Ciudad de México. Y ese territorio de la Ciudad de México está conectado hidráulicamente con el resto, que es el Estado de México en particular. ¿Sí? Entonces, hay que hacer una ley que incorpore esa situación física, porque estamos haciendo una ley, y si ustedes ven, la mayor parte de las leyes no están hablando de lo que supuestamente es. Si es una ley sobre las aguas, por ejemplo, en este caso sobre el manejo hídrico de la cuenca, pues o del acuífero de la Ciudad de México, bueno, puede ser interesante, pero debe estar realmente ligado en su efecto, digamos, lo que físico, ¿sí? O sea, el acuífero de la Cuenca de México, de la Ciudad de México, perdón, está ligado a todo lo que está alrededor. Entonces, si no reconocemos eso, lo que hagan allá nos va a afectar aquí, vuelvo a decir, y lo que estamos haciendo aquí está afectando algo por allá que no sabemos ni siquiera qué es, y que esto se va a dar cuenta uno posiblemente en un tiempo X, ¿sí? Cuando pues ya nomás lo único que van a hacer, mira qué lástima, pudimos haber hecho esto otro, ¿no? Tengo a Pedro Montes de Oca de Capital, México. Gracias, buenos días. Yo les quiero preguntar cómo afecta esto a las especies marinas en peligro de extinción y qué pronóstico hay para la biodiversidad acuática en el país. Bueno, aquí hay una cosa muy interesante, y otra vez gracias por la pregunta, porque nos permite, digamos, mostrar la importancia del agua subterránea, y bueno, en este caso también del agua superficial, pero del agua subterránea en particular, porque el agua subterránea está descargando digamos, alrededor de nuestras costas, ¿sí? El agua subterránea descarga. Es más, de toda el agua que hay en los océanos, entre el 60 y el 80% del agua en los océanos en algún momento fue agua subterránea, ¿sí? Entonces, esto y las observaciones que hay en campo, de donde se está descargando el agua subterránea hacia las zonas costeras, nos habla de la importancia de esta descarga hacia estos lugares y que tiene que ver en forma relevante con los ecosistemas que allí se tienen, porque estos ecosistemas son ecosistemas muy sensibles a temperatura y a las condiciones físicas, digamos, y químicas del agua en las que ellos pueden o deben vivir. Y si nosotros les quitamos esta fuente, y lo interesante aquí está que a nivel nacional, pues yo desconozco que haya estudios, digamos así, sistemáticos para ver cuál es la cantidad de agua que está llegando a las costas, agua subterránea, y se está descargando en el mar, y cuál es el efecto en el mar de esta descarga. O lo que es lo mismo, qué es lo que está pasando por detener ciertos caudales de agua de la zona continental hacia la zona costera, y cuál es el efecto de esta detención, o sea, de que ya no llegue la misma cantidad de agua o que llegue con una calidad diferente, ¿sí?, a los ecosistemas. Eso no creo que haya, sería bueno que hubiese alguien de limnología y ciencias del mar, pero no creo que haya estudios estrictamente en ese sentido, ¿no? Si no los tenemos en la zona, yo diría, digamos, pensando así, a lo mejor muy simplista, que en la zona continental donde vemos los efectos no hay esos tipos de estudios o no hay ese tipo de evaluación o al menos son más genéricas, como sabemos que la mayor parte de las aguas superficiales están contaminadas, por ejemplo, por esquemas humanos. Bueno, ¿qué pasa en las zonas costeras? Pues tal vez la doctora tenga un poco más de ideas al respecto. Bueno, aquí el principio es holístico y de interdependencia, porque estamos hablando de ecosistemas y entonces todo está conectado y todo es interdependiente. Y efectivamente, el efecto de lo que hacemos con el agua continental, digamos, de alguna manera tiene efecto en las zonas marinas. Y el problema que tenemos en zonas costeras es que nos ocurre lo mismo que nos ocurre con el caso del agua. La zona costera no tiene autoridad,
todo mundo decide porque todo mundo tiene facultades sobre ella, pero nunca se consensan las decisiones y entonces tenemos una zona, digamos, de alerta por falta de una gestión integral, en este caso, en donde el agua es fundamental. Ahorita está como muy de moda esto de los popotes y de la contaminación por plásticos en el mar, ¿no? Que es todavía más grave cuando nosotros vemos cuántos municipios descargan al mar en el caso mexicano y que entonces esto nos dice que tampoco tenemos normas de control por ejemplo, de las aguas residuales que llegan al mar y para colmo de males tenemos varias disposiciones que disponen el control pero que tampoco queda muy claro porque la Secretaría de Marina le toca a partir del mar. Y luego a la Profepa le tocan los 20 metros de zona federal marítimo terrestre. Luego al municipio le toca su cuestión de territorial municipal y tristemente de los 17 estados costeros ninguno se considera costero. Entonces tenemos ahí un problema fuerte de gestión que también impacta en la gestión del agua y que también impacta en los efectos ambientales de esta mala gestión del agua. De 24 horas tengo a Jorge López. Gracias, doctores. Buenos días. Yo quisiera saber, mencionaban que estos decretos abarcan 295 cuencas, de las cuales muy pocas tenían un plan de manejo. No sé si ustedes tengan el dato de exactamente cuántas tendrían este plan de manejo y qué pasará con las que no lo tienen, qué ocurrirá con ellas. Y una segunda pregunta, en su opinión, por lo que escucho, por lo que entiendo, pues no hay estudios para estos efectos que hubo y se hace, me parece, ya con unas cuencas muy contaminadas, cuerpos de agua muy contaminados. ¿Cuál sería entonces el sentido de estos decretos que se hicieron? Gracias. Bueno, lo que sí quiero de nuevo aclarar es que sí se hicieron estudios y en cada decreto están los estudios que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación por cada uno de estos 10 decretos. O sea, digamos, para poder entender estos decretos se tienen que ver los 10 estudios técnicos que fundamentan la causa de utilidad pública para que el presidente la pudiera emitir sin violar los principios constitucionales. No, o sea, de las 10 cuencas están. De esas 10 cuencas son 295 cuencas, que son las que ahora van a tener su reserva ecológica de agua. Pero estamos hablando de 700 y pico. O sea, el problema... Ahora, ¿cuál es el problema? Que en este caso, de las 295, el dato que hay que buscar es cuántas cuencas en el país cuentan con consejo de cuenca y con programa de cuenca. Y esa ha sido la asignatura pendiente en el caso de la gestión de cuencas en los últimos, yo diría, 18 años de gobierno. ¿Por qué? Porque el asunto fundamental es que no estamos gestionando bien el agua, ni estamos cumpliendo lo que el artículo 13 de la Ley de Aguas Nacionales establece con estos consejos de cuenca, en donde todo se tiene que transparentar para la toma de decisiones respecto de usos y destinos del agua y cómo se están otorgando los títulos de concesión, los títulos de derechos sobre el agua. Y, por ejemplo, bueno, ahí utilicé el de Ciudad Victoria, Tamaulipas, ¿no? De la Consejo de Cuenca, que ahí dice, o sea, en uno de los decretos, uno de los que utilicé, dice, se les presentó el resultado y en la primera sesión, o sea, digamos, esto está en la Comisión de Operación y Vigilancia del Consejo de Cuenca de los Ríos San Fernando, Sota, La Marina, que se celebró en febrero de 2017 en Ciudad Victoria, aparecieron estos datos y esos son los que el decreto me está fundamentando. O sea, sí se hizo, los decretos sí, mi problema son los otros 700.
Bueno, para ampliar un poco más lo que nos acaba de comentar la doctora Carmona, creo que es importante establecer por qué decimos que no hay gestión. Porque para que haya una gestión, o sea, un manejo, digamos, adecuado del sistema que ustedes quieran, lo que ustedes quieran hacer, es imprescindible saber cómo funciona. Digamos, en la medida de lo posible para poder entender qué va a pasar si yo hago esto o si dejo de hacer aquello. En ese sentido, se hicieron estudios, porque, digamos, aquí nos acorralan con la cuestión del esquema oficial. Se está siguiendo la norma oficial, pero eso no quiere decir que porque es norma oficial sea la correcta. O sea, el contenido de tal norma sería, pues, digamos que correcto en un mundo donde tuviéramos todos los datos que allí se deberían manejar, lo cual es inexistente a nivel nacional. Y entonces eso tampoco, digamos, sería muy malo de parte de nosotros el haber dicho, es que ustedes están mal, sus datos no sirven, está muy mal el sistema, está muy mal, y de allí no movernos. Nos hemos movido a decir, ¿por qué no le hacen así? ¿Por qué no lo ven como sistema? Y una vez que lo ven como sistema va a ser un poco más sencillo, porque van a poder comprobar esos datos que ustedes tienen, porque vuelvo a repetir aquí algo que he dicho algunas veces, es que aunque hicieran la norma 011, digamos, con datos un poco más duros, un poco más amplios, ¿sí? No habría forma de poder comprobar lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque la evapotranspiración no se puede medir, es un caso muy grande. ¿Sí? No podemos medir o sea, no se mide la extracción, por ejemplo. No se mide la escorrentía. Entonces no podemos comprobar lo que se está haciendo en el caso de la aplicación de la norma 011 con la cual se hicieron estos decretos. ¿Sí? Y en ese sentido, creo que sí hay que comentar que la Comisión Nacional del Agua se ha rehusado, o digámoslo, tal vez en una forma un poco más positiva, ha habido reuniones, precisamente, que fue por ahí del 2015, para establecer cambios. Fue una revisión a la norma 011, a la cual yo incluso así lo comenté con sorpresa de que me habían invitado para tratar de ver qué es lo que estaba pasando y proponer cambios. Y así lo manifesté, que me sorprendía que me hubieran invitado, pero pues sirvió para muchas cosas, pero no para lo que se hubiera esperado, porque simplemente dijeron, bueno, ahora vamos a votar por si existe o no la ley de la gravedad. Así de sencillo, para que me entiendan. Y pues la ley de la gravedad no existe, entonces la norma sigue exactamente en el mismo contexto que hace años anteriores, ¿sí? Y esto es precisamente por lo que decimos que los estudios no son estrictos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues no podemos establecer cómo funciona, digamos, el plan de manejo, un plan de manejo adecuado, que es la otra cuestión que le preocupa, porque si no sabemos cómo está funcionando, pues ¿qué podemos esperar? ¿Sí? Si no sabemos cómo está funcionando, ¿qué vamos a esperar que pase? ¿En dónde vamos a medir si esperamos que haya un cambio con base en esta extracción, en aumento de extracción o en la disminución de la extracción? ¿En dónde vamos a medir ese cambio? ¿En dónde se va a estar dando? ¿En dónde se va a estar, digamos, que observando algún efecto por esa acción del ser humano, ¿no? Y ese es un problema que, por ejemplo, tiene que ver, si nos vamos un poco a lo del fracking, ¿sí? Si bien yo desde el punto de vista personal creo que hay muchos lugares donde se puede hacer y no hay ningún problema o no habría muchos problemas, pero sin embargo es necesario tener cuestiones digamos, de control que implicarían saber cómo está funcionando para saber que si nosotros le vamos a cambiar aquí, ¿en dónde vamos a observar? Para ver si realmente ese cambio que estamos haciendo, por ejemplo, llámese inyección, llámese aumento de presión, llámese lo que sea, cómo se va a repercutir en tal y cual lugar. Si no sabemos cómo funciona, que se puede hacer a través de modelación, bueno, pues entonces pues vamos a desconocer en dónde está el efecto posible y entonces resulta que se va a dar en un lugar donde no lo habíamos esperado. ¿Por qué? Pues porque nunca se estableció cómo funcionaba el sistema. Y eso creo que va a ser demasiado caro para el país en esta instancia, porque entonces va a haber que corregir, o sea, va a ser más caro corregir que prever, ¿sí? Y en este caso, pues el prever no causa mucha impresión. ¿Por qué? Pues porque los efectos se van a dar tal vez en tiempos un poco más largos y entonces, pues, para entonces, pues yo no voy a estar yo en el gobierno
o quien quieras, ¿no? La última pregunta que nos llega por esta transmisión, también la tenemos en directo de parte de los medios que siguen esa transmisión en directo, dice, ¿se necesitan más estudios y mayor transparencia de la CONAGUA para la ejecución de ese tipo de medidas? Sí, bueno, si me permite, doctora, sí, es evidente que se requiere cambiar la forma en cómo la CONAGUA hace sus estudios, particularmente con respecto al agua subterránea, incluso con respecto al agua superficial, porque esta liga entre agua superficial y agua subterránea pues ha quedado, digamos, no del todo incorporada, lo cual, digamos, tiene una implicación muy importante, y si ustedes revisan, vuelvo a invitarlos a que revisen la norma que tiene que ver con el caudal ecológico, que curiosamente fue promovida, bueno, al menos así parece ser, por la Secretaría de Economía. No fue promovida por la parte ambiental, sino fue promovida por la Secretaría de Economía, porque me llamó la atención que cuando uno revisa la norma, aparece el escudo de la Secretaría de Economía a un lado. Si no está el de la Semarnat, sino el de la Secretaría de Economía. Entonces, la visión que tiene ese documento es una visión, digamos que en consecuencia, no necesariamente ambiental, sino es una visión, y es más, mucho del lenguaje que se usa allí va hacia el esquema economicista, ¿sí? Lo cual pues requiere de revisión, yo diría así, ¿no? Creo que en ese sentido, pues sí, los estudios de la Comisión Nacional del Agua requieren de que se tenga, de que sean un poco más abiertos. Digo un poco más abiertos porque vamos a decir, si ustedes van, hace poco estuve en la Comisión Nacional del Agua ahí para ver una cuestión de humedales, y entre los pasillos hay unos pósters que dice, aquí trabajamos con la puerta abierta. Y ahí tengo, aquí tengo la foto si la quieren ver. Hay un póster ahí pegado. Entonces, en ese sentido, bueno, pues qué bueno, ¿no? Yo creo que hay que felicitar a los que trabajan con la puerta abierta, pero no sé si la puerta abierta es para que salgas o no, o para que entres, ¿sí? Pero más bien parece ser que es para que salgas. Porque, por ejemplo, digamos, hay un esquema ahorita para la evaluación del agua subterránea a nivel nacional donde, pues digamos, no se nota esa puerta abierta, vamos a ponerlo así, ¿no? Y los de la Comisión Nacional, los de la Comisión Nacional del Agua saben de lo que estamos hablando, de este grupo que se acaba de implantar para ver qué es lo que sucede con el agua subterránea a nivel nacional, y en donde, pues, la puerta está abierta, pero para que salgas, ¿no? El problema de los estudios, o lo que se pueden determinar como estudios, es precisamente un problema que tiene que ver con dos derechos que están asociados a la gobernancia y, digamos, a la democracia participativa, que creo que en dos derechos. Uno es el derecho de acceso a la información pública y otro es un derecho que en México todavía no lo hemos desarrollado y que tiene que ver con la información, y es el derecho a conocer el riesgo en el que me encuentro. Aquí el asunto es que, entonces, de lo que estoy hablando es de tengo que conocer qué calidad de agua estoy manejando y qué cantidad de agua puede soportar el ecosistema. Y ahí es en donde empieza a decir, ¿los estudios para qué son? Para poder justificar una toma de decisión. El problema en el que estamos inmerso con estos 10 decretos es que la decisión es exclusiva del presidente de la República y la toma como él quiera, con base en los estudios que él quiera. ¿Por qué? Porque no hay el esquema de participación pública en la toma de decisiones de este tamaño. En el caso del agua, es total y absolutamente un régimen autoritario bajo el principio de una ley de aguas nacionales en donde ni siquiera queda claro cuáles son todas las aguas nacionales. Entonces, aquí el asunto está, porque lo decreta la ley, pero no está conforme a la Constitución. Aquí el asunto es que estos estudios
lo que ocurre y nos está ocurriendo ya desde el punto de vista ambiental es que como avalan a modo, pudiéramos decir, ciertas decisiones administrativas, ciertas resolutivos, autorizaciones, etcétera, el caso de estudios de impacto ambiental, el caso de estudios técnicos justificativos para cambio de usos de suelo, o sea, nos estamos escondiendo de alguna manera o maquillando las decisiones con estudios que finalmente tampoco podemos creer en ellos con el tipo de información que se genera y por la forma en que se genera. El doctor Hatch tiene el ejemplo perfecto de cómo se estudian los acuíferos transfronterizos en Estados Unidos y cómo los estudiamos en México, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí el problema es el tipo de información, la calidad de información, el seguimiento de la información que avala la toma de decisiones que no son participativas ni democráticas, y luego en donde esto no tiene sentido es en el tercer elemento de esta gobernanza o de esta situación participativa y democrática, que es el acceso a la justicia. ¿En qué tribunal me va a dirimir estas controversias en materia de agua? Si Conagua es juez y parte, si el presidente toma la decisión, y entonces en este caso, ¿cómo se pueden dirimir estas controversias? Porque estamos con grandes conflictos de agua que se han documentado en diferentes libros, en diferentes investigadores de esta universidad y de otras más, en donde se está manejando que muchos de los conflictos que están ocurriendo, acabamos de sufrir una escasez de agua en ciertas delegaciones de la Ciudad de México, dentro de demarcaciones territoriales. Y entonces, ¿qué pasa? Y también tenemos un sistema de agua, en el caso de la Ciudad de México, que proviene de un gobierno federal, con fondos federales, con deuda federal, que finalmente estamos usando en el distrito, bueno, en lo que antes era Distrito Federal, que es Ciudad de México, pero que ni siquiera se ha hecho la transferencia de la infraestructura hidráulica. Entonces, tenemos todo el eje profundo. Pues lo va a tener que decidir un juez, porque no hay dinero que alcance. Y si no echamos mano del dinero federal, esta ciudad se va a llenar el drenaje. ¿Y qué vamos a hacer cuando se tape el drenaje de esta ciudad? Y bueno, pues ya no sé qué va a pasar con el aeropuerto, pero, o sea, digamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién está manejando esto? ¿Y quién va a poner el orden en este tipo de situaciones? Entonces, creo que la pregunta va más allá de un derecho a la información y una serie de estudios. Es que necesitamos, y yo digo, hay una frase que me la enseñó un amigo de los consejos de desarrollo sustentable, en donde él decía que esta historia tiene que tener conciencia, pero escrita con espacio ciencia. O sea, la conciencia ambiental, el manejo integral del agua tiene que estar con la ciencia al servicio del manejo y la calidad de información, con la ciencia a partir de poder establecer líneas claras en la toma de decisiones y la participación pública en estas decisiones, y con la ciencia en lo que pudiéramos denominar el foro, o sea, la situación forense del agua que se tiene que dirimir en tribunales. Porque creo que vamos a tener que dirimir cuestiones de cantidad, calidad, abasto, desabasto, escasez, profundidad de las inyecciones, profundidad de los pozos, cantidad de electricidad utilizada en el bombeo. O sea, hay una serie de situaciones sueltas que creo que no nos permiten, precisamente porque no estamos viendo el problema en toda su dimensión sistémica y en toda su dimensión de el efecto que tiene también desde el punto de vista social la falta de gobernanza en el agua, que nos está llevando y nos puede llevar a grandes conflictos. Bueno, nada más quiero terminar, al menos por mi parte, con la situación que tiene que ver con los estudios. Bueno, en México se han hecho pues, esfuerzos muy importantes y yo los viví por algún tiempo, para poder estar, digamos, al nivel de conocimiento y de manejo de información y de generación de información y de resultados a nivel internacional, más o menos estar al parejo en alguna forma. Sin embargo, por ejemplo, ahorita para los estudios hay un problema que queda, digamos, no del todo claro, o más bien
no ha aflorado en su magnitud, que es la de los profesionales que los van a hacer. O sea, ¿quién va a hacer esos estudios? ¿Sí? Estamos hablando aquí que hay que entender cómo funciona el agua. Bueno, ¿y quién los va a hacer? En México hay pues un puñado que tal vez los dedos de las manos me van a sobrar dedos para poder decir, pues ahí están estos fulanos, estos colegas que lo pueden hacer. No hay gente. Y la Comisión Nacional del Agua, con el respeto que me merecen, se han, digamos que, deslindado de esa responsabilidad. ¿Sí? Lo mismo sucede con otras instituciones en el cual, por ejemplo, nosotros sí podemos establecer, y lo pueden ustedes verificar, que no hay una licenciatura en hidrogeología en el funcionamiento del agua subterránea, no hay una licenciatura en este país. Ahora, esto es muy importante porque con eso, digamos, podemos tener un esquema más favorable del manejo, el que preocupa aquí, para conocer el funcionamiento del agua subterránea y cómo está ligada a otras componentes del ambiente. ¿Sí? Lo cual está completamente en forma contrastante o contrasta en forma definida con la idea de los 1940, que es la técnica que se usa en la Comisión Nacional del Agua, que sigue siendo la misma. O sea, el agua se mueve horizontalmente, el agua subterránea, quiero decir, se mueve horizontalmente. Lo cual, bueno, fue muy buena en esas épocas, estamos hablando de los 40 a los 60 más o menos. Pero ya en los 60 se comenzó a hablar a nivel internacional de que el agua fluye también verticalmente. Ya me voy más técnico, pero es que así está la cuestión. Y resulta que esa visión de que el agua fluye verticalmente ha quedado fuera del marco de discusión. Y en consecuencia, pues esa respuesta no se incorpora. Y cuando hablo de agua que se mueve verticalmente, estoy hablando, por ejemplo, recordarán que hace un momento dije que el agua en un pozo ascendía 2 kilómetros en 5 minutos. Eso es flujo vertical. Y ese flujo vertical es el que ha quedado fuera del contexto. ¿Sí? Ahora, otro punto importante. Si bien aquí hay gente me refiero en el país, hay gente que maneja la hidráulica subterránea, que es una cosa muy, muy particular de saber cuáles son las propiedades del medio allá abajo y cómo se mueve el agua en ese sentido, y cómo se mueve hacia los pozos de extracción. No está esto no ha sido ligado con la subsidencia, porque no está ligado con la subsidencia, no ha sido ligado con la subsidencia. Una cosa es manejar la mecánica del suelo, otra cosa es manejar el agua subterránea y su influencia sobre la subsidencia. No ha sido manejado con la desaparición o presencia de manantiales, no ha sido manejado con los cambios en el uso de suelo, no ha sido manejado con relación al cambio de la calidad del agua que está sacando. ¿Sí? No ha sido manejado, por ejemplo, lo que ya comentamos, cómo está su relación con las zonas costeras. O sea, en ese sentido, cómo está su relación con los lagos y humedales. ¿Sí? No está claro ese funcionamiento que es necesario, importante saber, porque vuelvo a repetir, lo que esté pasando, por ejemplo, en un humedal, no necesariamente va a ser, o en un río, lo que está sucediendo o lo que pasa porque están los pozos alrededor del río, sino puede ser algo que está, una extracción que está dando en otra cuenca, en otras condiciones que están posiblemente decenas de kilómetros de distancia y que se van a reflejar en el sitio de interés pues años después. ¿Sí? O tal vez meses, o tal vez días, o tal vez horas. Pues muchas gracias por su asistencia y agradecemos a quienes quieran en directo esta conferencia en el canal de YouTube de UNAM Global TV y en el perfil oficial de la UNAM en Facebook. Buenos días. Buenos días y gracias. Gracias.